Me está gustando esto de todos los días a las 9 de la noche, entre 9 y 10, hacer una lectura. Es algo así, es como una cita informal, ¿no? O sea, no, no sé muy bien, no sé muy bien cómo ponerle, ¿no? Eh, la esquina de mota o algo así. Entonces, bueno, ya leí El Foso de Maguía, ya leí Avalon de Cuate y creo que tengo que completar la Trinidad del 2022, ¿no? Que es Memorias de Mal de Día. Es decir, 2022 fue un año que realmente tengo que agradecerlo mucho como autor, porque logré sacar 3 títulos. En realidad, Van Underwater es de 2021, pero bueno, todavía con la pandemia, etcétera, el lanzamiento fuerte fue a principios del 22. Así que el, así que es como mi trinidad personal del 2022, ¿no? Entonces, bueno, si leía un fragmento de Van de Water y después leí un fragmento de Foso Maguía, tengo que leer algo de Memorias Más de Día. Debe ser más fácil sacar algo aleatorio de aquí porque es un libro de cuentos, ¿no? Que además son los cuentos que más me gustan a mí. O sea, son de mis cuentos, los cuentos que yo considero que son los mejores. Es una selección muy personal. Igual hay cuentos muy largos aquí y no los voy a atormentar tanto, ¿no? Entonces les voy a leer un fragmento de un cuento que se llama, el cuento que escogí, al azar, por supuesto, se llama Asuntos Pendientes. Y escogí un fragmento solamente. Sabes de sobra que no te diga nada, que a ella no le gusta, que a ella no le importa que los rusos nunca traten a los inmigrantes orbitales como iguales, que el lujo y la baja gravedad tienen su precio. A ella no le importa si Ricardo Miguel es algo menos que un esclavo programando ceros y uno en un búnker de Pyongyang. En sus ojos solo está Underwater, los trabajos que ha pasado para crear un hijo en medio de una zona de guerra, ella y ese mar que siempre quiso atravesar. Ni tú ni Ricardo Miguel quisieron jamás salir de aquí. Tú querías ser el hacer más duro de Centro Habana. Ricardo Miguel, el mejor hacker. Sus horizontes jamás llegaron tan lejos. Pero estaba ella, aquella muchachita que hablaba de la tumba del Che en Santa Clara Autónoma, de la Guardia de Honor que montaban las tropas especiales con sus uniformes negros, de los fieles que llegaban caminando desde Santiago Autónomo siguiendo la ruta de la invasión, el Santo Camino de Guevara. Hablaba también del santuario de la Higuera en Bolivia, donde está la ermita de fusilamiento, el lugar donde murió el santo guerrillero. Hablaba de las torres de Nuevo Vaticano en Dublín, de los acorazados del desierto que custodiaban los pozos de petróleo en el Israel Saudita, del Kremlin en Vieja Rusia, de las islas corporativas en el mar de China, de las estaciones espaciales rusas que lo vigilan todo desde el cielo, y les llenó los ojos de sueños, y el horizonte de ese mar que creció y creció, y no tuvieron más remedio que amarla. Y llegó el niño, y descubrieron que ambos la habían amado de una manera enfermiza y egoísta, insuficiente para compartirla, y pelearon. Y sintieron vergüenza de pelear ante ella, de poner en peligro la vida del niño por puro y simple egoísmo. Y te fuiste, y se fue, pero ella se tuvo que quedar. Nadie le da un contrato de trabajo en los complejos corporativos a una mujer con un niño pequeño. Ninguna comunidad guerrillera aceptará un miembro con un bebé en los brazos. Ella tuvo que quedarse y seguir mirando el horizonte, más con el corazón que con los ojos. Sabes que nunca te lo dirá. Supones que Ricardo Miguel también lo ha intentado en vano. Por eso nunca regresará. Pero tú tienes que saberlo. Ese fue el fragmento. El cuento es muy largo, no lo voy a leer completo. Si acaso leeré un cuentico cortico después, pero ese es el cuento que les leo. Confieso que el cuento está inspirado en mi mamá, está inspirado en mi madre, que, que siempre quiso viajar y nunca pudo. Ya sus hermanos viajaron, salieron de Cuba, vivieron fuera de Cuba y ella se quedó por su familia, por mis abuelos, ¿no? Cuidando a mis abuelos que no querían irse.
dejando, o sea, si la familia se separaba de sus hijos, unos vivían en Estados Unidos y otros en Cuba, ellos preferían estar con los que estaban en Cuba. Entonces mi madre se quedó y ese cuento yo lo emocionalmente, yo se lo dediqué a ella. Ella no vivió para que yo pudiera leerle el cuento ni nada por el estilo, pero se lo dediqué. No lo leo no porque emocionalmente me afecte, sino porque es un cuento largo, un cuento muy largo. A ver si tengo. Es que este libro, como son los cuentos que me gustan, a mí me gustan los cuentos largos, ¿no? Por eso escribo novelas, ¿no? Bueno, sí, regreso a casa. Regreso a casa, ya creo que en Instagram he leído algunos fragmentos, pero no está de más leerlo completo. Creo que vale la pena leer completo. Regreso a casa. Déjame ver. Eh, Total, ¿no? Si vamos a tener un encuentro a las 9 de la noche al azar entre amigos y desconocidos, bueno, vamos a leer el encuentro completo, ¿no? Que cara. Regreso a casa. Siempre que hacemos un descenso orbital en caída libre, puedo sentir el olor del acero cuando se contrae por el calor. Mis superiores dicen que no es posible, que la escafandra bajo mi armadura personal está hermética y es imposible oler el acero reforzado de la capa exterior. Aún así puedo olerlo. La armadura personal es tipo Sleva y tiene un montón de buenas cualidades. Te protege de la metralla y algún que otro disparo directo a un calibre inferior a los 10 milímetros. Como es hermética, ni la falta de presión ni las armas químicas son problemas. Su telemetría es simplemente espectacular en el campo de batalla. Hasta ahí las cosas buenas. De las malas solo una me viene a la mente, una sola, simple, aparentemente poco importante, pero que echa por tierra todas sus buenas cualidades. Pesa como el coño de su madre. Los cuarteles de la base eslova no son precisamente un área de descanso. Los cubículos de la infantería son un infierno de oficiales y sargentos obsesionados con la limpieza de cada camarote. Cada soldado del regimiento de desembarco y asalto orbital odia todas y cada una de nuestras bases. No con el odio leve y lejano que nos dicen que debemos tenerles a los enemigos abajo, en la tierra, sino con el odio visceral que reservamos para nuestros capitanes, tenientes y sargentos. Y las consignas. Esas las odiamos más que a los oficiales. Nos obligan a gritarlas en la formación cada día. Porque aquí dentro formamos por pelotones en la esclusa destinada a la infantería. Nos ponen la bandera, cantamos el himno y gritamos consignas. Alto, siempre alto, lo suficientemente alto como para ganarle al pelotón de al lado, que a su vez quiere opacar al siguiente. Tan alto que el eco resuena en el espacio cerrado de la estación hasta que nos duelen los oídos. Pero a nosotros no nos interesa. Los capitanes miran, los tenientes mandan, los sargentos ladran y nosotros terminamos gritando. Se supone que son gritos de batalla, pero en el combate real nadie grita, al menos no consignas patrióticas. Por lo menos, yo solo he escuchado gritar malas palabras. Después de eso, da lo mismo si nos lanzan en caída libre hacia la tierra, protegidos solo por la armadura. Todos somos soldados y todos queremos sobrevivir. La diferencia fundamental es que nosotros somos los que caemos del cielo. La infantería llega en transbordadores acompañada de unidades acorazadas, después que nosotros hemos acabado con las defensas primarias. Ahora nos han dado armaduras nuevas, más eficaces, con mejor blindaje y adaptadas para combate en espacio abierto. La trampa está en que pesan más, y la telemetría está en cirílico. Por lo general nadie entiende nada, y tampoco hace falta entender mucho. Si las letras son rojas hay que rezar o cambiar de cargador. Si se mantienen en verde seguimos disparando hasta que se pongan rojas. Pronto dejaremos las bases Boda. Ha aparecido un conflicto nuevo en la Tierra y tendremos que descender. La pregunta es ¿dónde? Nuestros predecesores del 54º Batallón de Asalto y Desembarco Planetario tenían sus cuarteles en la estación Gagarin. Descendieron en New York y Londres. Estuvieron en tierra cuando los Sputniks lanzaron las atómicas sobre Washington, D.C. Ahora tenemos instalaciones mayores en la base Spoda. Un pequeño anillo von Braun situado en el punto de equilibrio de Lagrange L5. Incluso tenemos gravedad gracias a la rotación del anillo. Nuestra división ha caído sobre Viejo Vaticano cuando los bombardeos de Cuaresma, para pacificar los conflictos entre la milicia evangélica y las fuerzas especiales del Opus Dei. Fuimos condecorados por eso. Y desde entonces nos mandan primero a las misiones más difíciles. Ahora llegamos a la estación Romanenko, estacionaria sobre el Caribe.
Miro por la claraboya y veo la sombra del transporte extravehicular Caribdis, flotando sobre el planeta como un pájaro de mal agüero. Miro abajo y veo el azul del mar. No se ven las islas, pero veo el azul del Caribe. Es como estar en casa. Me meto dentro de esta cosa de acero y cierro el peto. Los pernos se cierran, las fisuras quedan herméticas y montones de mensajes en cirílico empiezan a desfilar frente a mis ojos. No entiendo nada de ruso, pero supongo que son reportes de estatus de la armadura, datos de soporte vital, conteo de municiones, mierda pura. Siempre que las letras sean verdes no rojas, y no rojas, no hay de qué preocuparse. Contrario a todo lo que piensan, si se sobrevive al aterrizaje, se llega al final de la batalla. Nos desprendemos del Caribdis y flotamos en el espacio. La enorme nave nos transportó desde la órbita de Clark, donde está la Romanenko, hasta la órbita baja. El aventón ha sido desde los 35.000 kilómetros hasta los 500. Ahora estamos a la misma altitud de los Sputnik. La gravedad nos atrae lentamente hasta que vamos ganando velocidad. Pronto la atmósfera quema el exterior de la cápsula al max, creando interferencias. Cuando llegamos a los 100 kilómetros, el azul de la atmósfera hiere mis ojos y siento el primer tirón gravitatorio en mi espalda. A los 3 kilómetros se abre el paracaídas. A los 2 se activan los retrocohetes. Hay letras rusas y números en todo mi campo visual. Me duele la espalda y hemos tocado tierra. Es hora de trabajar. Hay pocos rusos en el escuadrón, por lo que casi nadie entiende lo que dicen las pantallas. El teniente de mi pelotón, que es de origen anglosajón, dice que una vez vio un ruso de verdad. Era general y estaba haciendo una inspección en la Matrioska. Nunca he estado en la superestación, pero dudo que sea verdad. Los rusos no se rebajan a tratar con emigrantes que entraron al servicio militar para adquirir la ciudadanía. Lo que se hace por tener pasaporte de los estados soviéticos del cosmos. Con un pasaporte rojo se puede bajar a la tierra y ser tratado como un rey. Podía bajar a mi ciudad y volver a la posilga donde nací, y mirar a todos con aire de triunfador. Ya en tierra, las bombas Kasetsky crearon una estática desagradable en nuestras comunicaciones y pusieron al enemigo en silencio radial. Las letras del alfabeto cirílico aparecían formando frases incoherentes en un costado de mi campo de visión. Letras en rojo que mostraban mensajes de alerta de parte de la electrónica de mi equipo de guerra. Mensajes que no podía leer. Posibles reportes sobre el exceso de humedad en el ambiente, las interferencias o reportes de telemetría de nuevos transportadores Ruslan con la infantería acorazada. El grupo se dispersó caminando torpemente sobre el asfalto. Las otras compañías también se desplegaban entre los edificios a medio destruir. Las balas trazadoras enemigas silbaban entre la lluvia. Frente a nosotros, todo lo que veíamos era una ciudad decadente, con disparos y humaredas. El enemigo estaba a pocos metros de nosotros. Cuando rebasamos los edificios, recibo un impacto directo de un misil, posiblemente lanzado por un RPG-6. Después una ráfaga de Kalashnikov. Los pies de nuestras eslevas se mojaron en la niebla de la guerra y la niebla de la guerra se disipó. Pude ver el interior que tapó la parte de la ciudad, los viejos edificios de concreto americano y el Capitolio a lo lejos, y los castillos coloniales en la boca de la bahía. Estábamos en La Habana. Por fin había llegado a casa, y había sido como verdugo de los rusos. Disparé el arma de Riel sobre un tanque T-84, que a su vez lanzó un proyectil de alta penetración contra mi posición. Torpemente lo eludí y abrí un hueco en su armadura. Pronto encontramos más enemigos con capas de camuflaje óptico, fácilmente detectables con los nuevos sensores. Todos damos gracias a nuestro Dios personal, no importa si es Haile Selassie, Changó o Mao. Entonces apareció el caminante moscovita, conocidos como los titanes de Afganistán. Medían sus buenos 3 metros. Más que un acorazado, era un vehículo de asalto. No sabía que quedaba alguno operacional. Portaba un fusil Mini Grant que solo podía levantar con los músculos hidráulicos de sus articulaciones. Me moví más rápido que él hasta colarme en su punto ciego. Los nuevos misiles antipersonales y las balas de punta percutora funcionaban de maravilla. La pantalla de mi visor se llena de letras rusas en verde. No sé qué carajo dicen, pero todo está bien. Cuando cae el caminante me percato que entre los escombros hay algo enterrado. Es un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes. Una versión antigua, posiblemente un BM-21A. Igual es una antiguaya de 40 tubos, con 40 tubos lanzadores de cohetes de 122 milímetros. Todos aciertan en mi armadura.
Cuando caigo, mi visor queda fijo apuntando al Capitolio de La Habana. Recuerdo que me crié en este barrio, corriendo de un lado para otro y soñando con largarme de aquí, irme para las estaciones y ser un ruso más. Nunca fui un ruso más. Vivir en el cosmos no te vuelve como ellos. Ahora he vuelto sin el pasaporte rojo. Terminaré enterrado bajo una mole de acero ruso en La Habana. Todos los controles están en rojo y posiblemente mi escafandra Orlán se ha despresurizado. Mis pies están atrapados en una mole de acero, concreto y asfalto revuelto por los cohetes. Pronto llegarán los locales, abrirán mi coraza y dispararán sus Kalashnikov. Nadie quiere un falso ruso como rehén. Me quito el casco y miro el cielo azul de La Habana. He visto cosas sorprendentes. Cilindros O'Neill rotando en el espacio. Los módulos orbitales Mir que forman la gran matrioska que están montando más allá de la órbita cementerio. Pude ver los Sputnik que orbitan la Luna y el cable orbital que conecta Villa Elita con el astropuerto Selene. He caminado por Ciudad México en plena batalla de tanques y he pisado drones auténticos en las ruinas de New York. Todo eso he visto y sin embargo no puedo dejar de llorar cuando siento el olor del salitre de la ciudad donde nací. Siento el olor del mar y el aire me golpea el rostro. Aún puedo sentir el olor del acero cuando se contrae. Bueno, les leí Regreso a casa. Es un cuento que me agota leerlo, pese a que es el más corto que tengo aquí. Leer mucho no es mi fuerte, ¿no? Y bueno, a aquellos que les gusta Underwater, que han leído la novela pero no han leído los cuentos, creo que les di en la verdad el gusto porque he leído un fragmento y un cuento completo de Underwater, aunque en este libro no todos los cuentos son de Underwater, hay cuentos aislados, aquí hay selectos cuentos de Underwater. Y casualmente los dos que leí tenían que ver con la migración, o sea, como con la historia de los rusos, que no es exactamente en La Habana, que es fuera de ella, ¿no? Supongo que tengo que preparar algún día un texto relacionado con los que viven en La Habana y no están en ella, ¿no? Los que están afuera. Claro, en estos códigos de cyber, por supuesto. O sea, no soy un escritor realista, no soy un escritor que recree la realidad empírica, ¿no? Entonces, lo que yo hago es esto, estas asociaciones y estas cosas que a alguien fuera de la realidad cubana pueden resultarles pintorescas y extrañas. Y entonces, bueno, nada, le he dedicado mucho tiempo a Underwater en estos días, ¿no? Se nota que estoy preparando el segundo tomo, ¿no? Y estoy pensando mucho en Underwater. Bueno, ya se me acabaron los libros del 2022, pero deja ver si mañana puedo prepararles alguna sorpresa, algún cuento, si no inédito, al menos poco conocido, y que no sea Van Underwater, una cosa más personal. Ya veré cómo, qué hago. Y entonces, bueno, sí, mientras tenga cuentos que leer o cosas sobre las que reflexionar, creo que podemos vernos entre 9 y 10 de la noche, hora de Cuba, y hablamos un poquito. Bueno, hablo yo un poquito, ¿no? Ustedes me escuchan y me sufren. Espero que hayan disfrutado el cuento. Entonces, bueno, muchas gracias.